¿Y si te dijera que todo lo que imaginas como genialidad, el arte, la ciencia, la invención, la belleza, el misterio, puede condensarse en una sola vida? ¿Y si te dijera que hubo un hombre que soñó con volar siglos antes de que existieran los aviones, que dibujó el cuerpo humano como ningún médico lo había hecho, y que pintó una sonrisa que aún hoy, 500 años después, sigue desafiando a la razón? Ese hombre fue Leonardo da Vinci. Y su historia no es solo una biografía, es una lección viviente sobre lo que puede lograr el ser humano cuando decide mirar el mundo sin miedo, sin límites, sin obedecer más que a su curiosidad. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, un pequeño pueblo en la región de Toscana, Italia. Hijo ilegítimo de un notario y una campesina, Leonardo no tenía apellido, ni herencia, ni derecho a estudios formales. Pero tenía algo infinitamente más poderoso, una mente que no podía dejar de observar, de cuestionar, de imaginar. Desde niño dibujaba animales, rostros, sombras, hojas, manos. Se perdía mirando cómo caía el agua. Se fascinaba con los pájaros. Imitaba los mecanismos de la naturaleza con palos, cuerdas y tinta. No necesitaba un maestro. El mundo era su maestro. La realidad, su laboratorio, el asombro, su religión, y eso lo cambiaría todo. A los 14 años fue enviado a Florencia, la capital cultural del Renacimiento. Allí entró como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Pero lo que ocurrió no fue simplemente el aprendizaje de un oficio, fue el nacimiento de un nuevo lenguaje. Leonardo no aprendía como los demás, no copiaba, no repetía, absorbía, transformaba, y pronto superó a su maestro. Una leyenda cuenta que cuando Verrocchio vio cómo su joven aprendiz había pintado un ángel con una belleza imposible, dejó de pintar para siempre, porque entendió que había presenciado algo que no podía competir con él, el comienzo de un genio. Pero Leonardo no se conformaba con ser artista, porque para él el arte no era una técnica, era una forma de entender la vida, y por eso empezó a estudiar anatomía, geometría, mecánica, hidráulica, botánica, música, arquitectura. Todo lo que podía observar, analizar, descomponer y reconstruir. Y mientras el mundo le pedía que eligiera, él se negó. No quiso ser una sola cosa, quiso serlo todo. Leonardo no era un sabio de biblioteca, era un explorador de la realidad. Diseccionaba cadáveres por la noche, anotaba ideas con la mano izquierda y al revés, para que nadie pudiera leerlas fácilmente. Escribía de derecha a izquierda, como un código secreto. Dibujaba helicópteros, submarinos, engranajes, catapultas, ciudades ideales, corazones humanos, músculos, puentes, vestidos, alas. Pero casi nada de eso se construyó en su tiempo, porque Leonardo no vivía en su siglo, vivía en el que aún no había llegado. Y sin embargo, a pesar de su visión imposible, era profundamente humano, inseguro, perfeccionista hasta la parálisis. Tardaba años en terminar una obra, dejaba otras sin acabar. Se perdía en la belleza del detalle, pero eso mismo es lo que lo hizo eterno. Leonardo no quería fama, quería comprender. Y ese deseo lo llevó a abandonar Florencia y partir hacia Milán. Allí, lejos de los elogios de la corte florentina, se ofreció no como pintor, sino como ingeniero militar. Presentó una carta en la que prometía construir puentes indestructibles, armas silenciosas, fortalezas imposibles y hasta barcos de ataque sumergibles. No hablaba de arte, hablaba de utilidad, de invención, de estrategia. Porque Leonardo entendía algo que el mundo aún no sabía.
que el arte y la ciencia no están separados. Son dos formas distintas de mirar el mismo misterio. En Milán, trabajó para Ludovico Sforza, el duque. Diseñó espectáculos, ingenios mecánicos, proyectos arquitectónicos y sí, también pinturas. Y fue allí donde comenzó su obra más ambiciosa hasta ese momento, La Última Cena. Una pintura mural, destinada al refectorio de un convento. Una escena que muchos otros artistas ya habían representado. Pero Leonardo no quería contar una historia. Quería capturar un instante emocional. El segundo exacto en el que Jesús anuncia que será traicionado. Lo que hizo no fue solo arte, fue psicología, fue narrativa, fue anatomía, geometría, luz, símbolo, caos, orden. Cada apóstol reacciona distinto. El cuerpo de Jesús es un triángulo perfecto. Las manos, el pan, el vino, las sombras, todo habla, todo significa, todo se mueve. La Última Cena no es una pintura, es un teatro congelado en pigmento. Y aún hoy, cientos de años después, sigue hipnotizando a quien la mira. Pero no fue su única maravilla, porque mientras tanto, en sus cuadernos, Leonardo seguía inventando. Diseñó máquinas voladoras inspiradas en el vuelo de los pájaros. Dibujó con precisión quirúrgica el cuerpo humano, desde los huesos hasta los vasos sanguíneos. Estudió cómo fluye el agua, cómo se forma una sonrisa, cómo se curva una hoja, cómo vibra una nota musical. No había jerarquía entre los temas. Todo era digno de atención. Todo era parte del gran rompecabezas del universo. Y fue esa obsesión por la totalidad lo que lo llevó a crear la que quizás sea su imagen más célebre, aunque no es un cuadro, El hombre de Vitruvio. Un dibujo, un simple dibujo. Un hombre desnudo dentro de un círculo y un cuadrado, con brazos y piernas extendidos. Pero ese dibujo resume toda una filosofía, el ser humano como medida de todas las cosas, el cuerpo como geometría perfecta, la naturaleza como equilibrio. Leonardo no estaba pintando cuerpos, estaba midiendo el alma, y entonces, cuando parecía haberlo hecho todo, cuando ya era reconocido en toda Italia como un genio sin igual, regresó a Florencia y comenzó una pintura que cambiaría la historia del arte. La Gioconda, la Mona Lisa, una mujer que sonríe, pero no del todo, que mira, pero no sabemos a qué, que existe, pero parece que va a desvanecerse en el aire. Leonardo tardó años en terminarla, la llevaba con él a todas partes, la retocaba constantemente. No era un retrato, era un enigma. ¿Por qué nos fascina esa sonrisa? ¿Qué esconde? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué estaba pensando? La respuesta es una sola. La Gioconda no es solo un rostro. Es la condensación de una vida entera buscando entender la emoción, la luz, la sombra, el alma humana. Leonardo no quería que la miráramos. Quería que nos sintiéramos mirados. Y por eso, 5 siglos después, seguimos atrapados en esos ojos. Pero el tiempo no se detiene, ni siquiera para los genios. Leonardo da Vinci vivía adelantado, tanto que incluso su muerte le llegó antes de que el mundo estuviera preparado para entenderlo. En los años posteriores a la Gioconda, su vida se volvió más nómada, más introspectiva, más silenciosa. Ya no buscaba complacer a mecenas, ni satisfacer encargos religiosos. Leonardo quería observar, anotar, experimentar. Vivía con sus cuadernos como quien vive con una extensión del alma. Mientras el mundo seguía dividido entre arte y ciencia, entre cuerpo y espíritu, entre fe y razón, Leonardo tejía puentes invisibles entre todo. Su curiosidad era su única religión y su instrumento, la mirada. Pero no fue fácil.
Muchos de sus inventos eran solo bocetos. Nadie en su tiempo tenía la tecnología para construirlos. Sus manuscritos eran difíciles de interpretar. Sus estudios anatómicos eran demasiado audaces para una sociedad aún atrapada en el dogma religioso. Y su perfeccionismo lo hacía abandonar proyectos por considerarlos insuficientes. Vivía entre el genio absoluto y la frustración. Y entonces, en 1516, a los 64 años, recibió una invitación inesperada. El rey Francisco I de Francia lo llamó a su corte, no para que pintara, sino simplemente para que fuera Leonardo. En Francia, el genio envejecido encontró algo de paz. Vivió en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise, donde el rey le ofreció comodidad, respeto y admiración. Allí pasó sus últimos años acompañado de sus discípulos, entre ellos Francesco Melzi, a quien le confiaría sus escritos y dibujos. Ya no era un joven obsesionado por volar. Era un sabio que había entendido que el vuelo más alto es el del pensamiento. En 1519, con 67 años, Leonardo murió, no en su tierra, no entre multitudes, sino en la calma de un país extranjero, con una pequeña sonrisa y la certeza de que había vivido fiel a su única promesa: nunca dejar de observar. Sus últimas palabras, según algunos biógrafos, fueron de decepción. «No he hecho lo suficiente por el mundo», dijo, pero se equivocaba. Porque lo que Leonardo dejó no se mide en lo que terminó, sino en lo que abrió. Miles de páginas con estudios anatómicos que adelantaron descubrimientos médicos, diseños de helicópteros, bicicletas, submarinos, tanques, engranajes, relojes, válvulas, muchos de los cuales solo pudieron construirse siglos después. Y sobre todo, una idea: que el arte sin ciencia es débil y que la ciencia sin arte está ciega. Que el verdadero conocimiento no vive en compartimentos, vive en la conexión. Leonardo no fue solo un pintor. Fue anatomista, ingeniero, arquitecto, filósofo, botánico, escenógrafo, inventor, escultor. Fue el reflejo de lo que puede ser un ser humano cuando no acepta los límites que otros imponen. Y por eso, su legado es más actual que nunca. Vivimos en un mundo que nos exige especializarnos, encasillarnos, elegir entre lógica o emoción, entre estética o utilidad. Pero Leonardo nos grita desde el pasado: no elijas, explora. Han pasado más de 500 años desde que Leonardo da Vinci cerró los ojos por última vez. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de él, buscándolo, estudiándolo, inspirándonos en cada trazo suyo, en cada línea escrita al revés, en cada intento de explicar el universo con un pincel o una pluma. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que no terminó muchas de sus obras, que vivió en el margen, que fue visto como excéntrico, nos sigue tocando tan profundamente? Porque Leonardo representa algo que todos llevamos dentro y que casi todos olvidamos. El derecho a ser infinitos, a no encajar, a no elegir entre arte o ciencia, a pensar con el cuerpo y sentir con la razón, a observar más allá de lo que el mundo espera, a crear sin permiso. Leonardo no tenía un plan de carrera, tenía hambre de comprender, y ese hambre fue su brújula. Hoy, cuando las redes nos empujan a la distracción, cuando el sistema nos exige resultados inmediatos, cuando el pensamiento crítico se desvanece entre algoritmos, Leonardo es una rebelión. Una que no se grita, se practica, mirando con curiosidad, preguntando sin miedo, tomando un cuaderno y anotando lo que nadie más ve. Él no fue grande porque supo todas las respuestas. Fue grande porque nunca dejó de hacerse preguntas. Y eso
Eso es más revolucionario que cualquier invento. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a mirar el mundo con ojos leonardescos, no para repetir lo que él hizo, sino para recordar que cada persona puede hacer más de lo que le dijeron que podía. Si alguna vez sentiste que eras demasiado disperso, demasiado soñador, demasiado distinto, este video es para ti. Porque quizás tú también eres un Leonardo que aún no se ha atrevido a explorar todos sus lenguajes. No necesitas ser pintor, ni científico, ni genio. Solo necesitas una cosa: la decisión de no apagar tu curiosidad. Gracias, Leonardo, por recordarnos que las mejores obras no siempre se terminan, pero sí se viven con total intensidad. Y ahora, a ti que estás viendo esto, ¿qué parte de su historia te encendió algo por dentro? Comenta abajo y comparte este video con quien necesite recordar que la genialidad no está en un título, está en la mirada. Suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada vida es una chispa y cada historia una invitación a despertar. Porque tú también puedes reinventar el mundo. Solo tienes que atreverte a observarlo como si fuera la primera vez.